Muy buenos días, tardes o noches a todos. Para los que ya me conocen o han visitado mi canal, bienvenidos de vuelta. Y para los nuevos por aquí, les cuento que soy Brian Andrés Useche Galindo. Y hoy vamos a adentrarnos en un tema clave que afecta tu bolsillo y el futuro de todo el país. Un tema como lo es el gasto público en Colombia. Primero les pido disculpas, pues tengo algo de gripa, no me encuentro tan bien, pero eso no son impedimentos para poder hacer un canal y un audio más para todos los oyentes. Pues como ya lo decía, como futuros profesionales en finanzas y comercio internacional, entender el gasto público es clave para analizar la salud económica de un país y su impacto en los mercados globales. En Colombia, las decisiones sobre cómo se asignan los recursos públicos, desde infraestructuras hasta subsidios, algo muy común en Colombia, y cómo nos afecta directamente la competitividad, la estabilidad fiscal, que es muy importante, y el clima de inversiones, que son elementos fundamentales en el comercio internacional. Bueno, a continuación daremos una pequeña introducción de qué es el gasto público y cómo se efectúa en Colombia. El gasto público se refiere a los recursos económicos que el Estado nacional, departamental y municipal utiliza para financiar servicios como lo es la educación, la salud, infraestructura, seguridad y programas sociales. Un poquito más adelante vamos a dar ejemplos muy claros sobre los temas que estamos hablando. Estos fondos provienen principalmente de los impuestos, regalías y créditos internacionales. A continuación, vamos a dar un ejemplo muy claro en que el gobierno invierte en la construcción y mantenimiento de las escuelas y colegios públicos, incluyendo salones, laboratorios, comedores y materiales educativos. Un programa muy clave es el programa de la generación E. Es un programa de Colombia que busca impulsar el acceso y permanencia de la educación superior. Especialmente va apuntado a aquellos jóvenes que viven en una situación de vulnerabilidad socioeconómica. Tiene dos componentes, la equidad y la excelencia. El componente de la equidad financia el 100% de la matrícula y brinda un apoyo económico a jóvenes en instituciones públicas. Eso lo podemos evidenciar en la universidad distrital o universidades públicas que se ven aquellos chicos que en las pruebas Saber 11 tienen unas excelentes calificaciones y tienen su beneficio, obviamente con un financiamiento que es compartido entre el gobierno y las instituciones privadas y también son donaciones. Vamos con otro ejemplo muy clave en Bogotá precisamente y un gasto público que estamos evidenciando es el metro. Sabemos que quien lo financia es el gobierno nacional y es a través del Ministerio de Transporte y la alcaldía de Bogotá, que invierte billones de pesos en el proyecto. Obviamente sabemos que detrás de esta alcaldía nueva vienen alcaldías anteriores que venían en un círculo donde en proyectos tenían que hacerlo. De allí el gobierno hace préstamos internacionales y parte del dinero proviene de créditos con bancos como el BID, que es el Banco Internacional del Desarrollo, o la CAF, que es la Corporación Andina de Fomento. Estos nos impulsan al crecimiento del gasto público. Vamos con una parte muy importante y es decir cuánto nos cuesta la línea 1 del metro. Se estima una inversión de 14 a 16 billones de pesos entre el 2020 y el 2028. ¿Qué incluye en esos billones de pesos? Incluye el diseño, la excavación, la estación, trenes y sistemas de operaciones. Esto incluye en esos billones de pesos que están presupuestados. ¿Por qué el gasto público? Porque pues, es un bien colectivo
no es un negocio privado, sino una obra para mejorar el transporte de billones de colombianos y de bogotanos exactamente. Es una inversión a largo plazo porque se espera que se reduzca el tráfico y la contaminación, que es un tema muy importante hoy en día, y que mejore la calidad de vida de todos. Obviamente genera millones de empleo, miles de trabajadores, ingenieros, obreros, técnicos, que son contratados durante la construcción, que se espera al menos que se estima se acabe la primera línea del 2028. ¿De dónde salen esos recursos? Eso es un tema muy importante porque es general y globalizado que salgan de los impuestos, las regalías y las deudas públicas. El impuesto parte de lo que pagan nosotros los ciudadanos y empresas destinadas a esta obra. Las regalías, si hay excedentes de recursos nacionales, pueden asignarse a esta infraestructura. Y una deuda pública, como lo decíamos anteriormente, de los créditos para los futuros ingresos. Y hay un tema ahí que es muy importante, que es parte crítica y es personal, es un riesgo de corrupción, que me da un cierto alivio saber que la contratación la tengan asiáticos, ¿no? Exactamente es China, porque pues el riesgo de corrupción no es tan alto como lo hemos evidenciado en muchos escándalos por parte de los colombianos que cogen ciertos contratos, y esto se ve mucho en lo que es el gasto público en Colombia. ¿Sí? Que generan retrasos, sobreendeudamientos, no hay control, suelen demorarse como lo es la Ruta del Sol, y muchísimo riesgo de corrupción. Bueno, ese es un ejemplo que ponemos muy clave porque es del presente, del que se está viviendo día a día. Algo también que se ve del día a día, que no es menos importante, es el pago de los salarios a funcionarios públicos. ¿En qué se gasta? El Estado paga los sueldos de los maestros, los médicos, los policías, los jueces y otros servidores públicos que trabajan en institución del gobierno y para el gobierno, o sea, para todos nosotros que somos el Estado. Un ejemplo real, el ministro de la Educación, que invierte billones de pesos cada año en el salario de los docentes en colegios oficiales en todo el país. Eso es un ejemplo muy claro que podemos dar. El subsidio para las familias vulnerables. Eso es algo muy importante que se viene manejando de políticas y gobiernos pasados. Algo muy importante. Desde el 2024, el programa Familias en Acción ha entregado mensualmente 80.000 a 160.000 millones por niño, o más de 2 millones de familias para compartir la pobreza, que finalmente siempre es una parte muy crítica, lo que decía de la corrupción. Un ejemplo 3 en la salud, que recibe a cerca de 45 billones en 2023 destinados a hospitales, medicamentos y programas de vacunación, como el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Eso es un gasto público. Bueno, vamos a otra parte que es cómo se efectúa el gasto público en Colombia. En Colombia el gasto público se planifica a través del presupuesto general de la nación, que se discute y se aprueba cada año en el Congreso. Luego, los recursos se asignan a diferentes sectores según la prioridad del gobierno. Los retos del gasto público en Colombia, otro punto muy clave, a pesar de los avances, existen problemas como lo he mencionado anteriormente: la corrupción, la mala planificación y la desigualdad en la distribución de los recursos. Por ejemplo, muchísimos casos nos sobran, pero uno de los más llamativos es el de Odebrecht, demostrando cómo el desvío de los fondos afectó proyectos de infraestructura muy graves. Y solo para meter una puya y para nuevamente entrar en el contexto de lo de Odebrecht, fue una multinacional brasileña que admitió en 2016 haber pagado sobornos por más de 788.000 millones en 12 países, incluidas Colombia,
para ganar contratos públicos. Se reveló que entre 2009 y 2014 la empresa pagó más de 32 millones en coimas para asegurar proyectos claves. Proyectos claves como la Ruta del Sol, que sabemos que era un contrato por muchísimos millones de dólares, sobornos, consecuencias obviamente que tuvimos retrasos, sobrecostos y pérdida de confianza en alianzas. La de Hidroituango, contrato también de Odebrecht, irregularidades, investigaciones por presuntos sobornos. La carretera de Bogotá-Villavicencio, que cambió ajustes técnicos y financieros favorables para algunas empresas, que dejaron consecuencias para Colombia como pérdidas económicas millonarias, crisis institucionales, 12 políticos y empresarios condenados, como lo fue Samuel Moreno, el exalcalde de Bogotá, que fue una noticia muy impactante para todos, y desconfianza ciudadana. El aumento del escepticismo hacia las grandes obras públicas va creciendo y fue creciendo. Por eso mi puya referente a Asia y a los chinos que cogieron el contrato es muy buena. Nos estamos evidenciando que con países del extranjero funcionamos mucho más que con los colombianos, con lo que somos todos los días. Pero yo creo que de ahí tuvimos el fortalecimiento de controlar, ¿no? Y más transparencia y participación ciudadana. Y todo esto es referido a que ese dinero de Odebrecht se desvía y es equivalente al presupuesto anual de un programa como Familias en Acción, ¿no? Algo tan importante como lo es las familias damnificadas y familias que socioeconómicamente están muy, muy mal. Bueno, también, por otro lado, el gasto público es esencial para desarrollar al país, pero con su correcta ejecución y depende de la transparencia y la eficiencia del Estado. Creo que los ciudadanos debemos estar más informados y exigir que los recursos se usen adecuadamente para garantizar una mejor calidad de vida. Para ello, creo que pues, existen muchos programas de transparencia de gastos públicos y pues para uno tener una vigilancia y un control y que creo que está asequible, ¿no? Yo voy a dejar algunos datos ahí curiosos para que lo puedan revisar. Son portales únicos de transparencia y uno de ellos es la contratación pública que muestra todos los contratos del Estado, quiénes ganan licitaciones, cuánto cuesta y en cuántos plazos. Un ejemplo muy útil, de hecho solamente es escribir ahí en Google portal único de contratación pública y ahí ya les aparece y ahí pueden investigar. Un ejemplo muy útil fue como el que puse anteriormente, que es el Metro de Bogotá. Ahí en la página pueden ver el presupuesto y la empresa constructora y cómo van los avances. Otra página es Gastos Públicos, que ofrece datos claros sobre inversión en educación, salud, infraestructura y subsidios. Aparece como gastospublico.gov.co. Ahí muestra cuánto gasta cada municipio en programas como Familias en Acción, como lo mencionábamos anteriormente. También hay uno que se llama SIGEP, Sistema de Información Geográfica, y pues ¿para qué sirve? Mapas interactivos que ubican proyectos financiados con regalías, carreteras, hospitales. Todo esto lo podemos evidenciar y hacer un seguimiento para la transparencia de los gastos públicos. Otra página como es la Vigilancia Legislativa, el DANE. Hay una aplicación que es móvil, que se llama Mi Presupuesto por el Ministerio de Hacienda, que es consulta, ustedes ingresan y consultan en tiempo real el gasto de la ciudad en salud y en educación. También hay otro programa que se llama Controlamos, que es de la Contraloría. Reporta fotos de obras inconclusas o mal ejecutadas. Uno puede hacer todo tipo de denuncias. Bueno, y para cerrar ya el tema del gasto público, es que en Colombia mueve billones de pesos anuales en educación, salud y en infraestructura. Pero es difícil que el problema más grave que tengamos es en corrupción, en desvío y falta de planeación a largo plazo.
Casos como lo del metro o los subsidios de Familias en Acción nos demuestran que cuando se ejecutan bien, transformamos vidas y cuando se gestiona mal, se profundiza mucho la desigualdad. Entender cómo se gasta el dinero público es el primer paso para transformar a Colombia. Como le mencionaba anteriormente, di ejemplos muy claros y también dimos herramientas para tener un mejor control y una mejor transparencia en el gasto público. Y así nosotros adaptar desafíos para que todos estos problemas que tengamos no sean más consecuentes. Y así el día de hoy finalizamos con esta transmisión. Espero sea de su agrado y sea de su entendimiento. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias.